Bueno, entonces hoy vamos a entrar directamente a mirar, a ver, a estudiar lo que son las acciones guiadas por un carácter, las acciones guiadas por un carácter. Esta semana les recuerdo que estamos estudiando creciendo en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos todo lo que pasa con el carácter, que compone el carácter y, ojo con esto, el temperamento no es ajeno al carácter. El temperamento no es carácter, pero no es ajeno al carácter. Nadie puede decir que tiene un carácter cristocéntrico, pero que su temperamento permanece siendo explosivo, irascible o depresivo. No. Que cuando alguien le dice algo se llena de irritación o se llena de tristeza, se aflige. No. Recuerde que el temperamento es la forma en que yo reacciono a lo que me pasa. La forma que usted reacciona a lo que le pasa, eso se llama temperamento. Pero el temperamento está muy ligado con el carácter. El carácter es lo que soy. El carácter es lo que yo aprendí a hacer. Lo que determina porque yo soy así. Lo que hago cuando estoy solo. Lo que hago cuando nadie me ve. Ese soy yo. Lo que pienso porque sé que nadie conoce mis pensamientos. Entonces, los pensamientos que cada uno de nosotros aceptamos, eso nos da una identidad. Tal como son los pensamientos en su corazón, tal es Él, dice Proverbios. Entonces pongamos atención a eso. Todo lo que yo acepte en mi mente, todo lo que yo acepte para darle vueltas en mi cabeza, eso me está dando una identidad. Eso determina lo que yo soy, y lo que yo soy se llama carácter. Ahora, como reacciono a lo que me pasa, se llama temperamento. Los dos están unidos. Entonces, estudiemos quién es el Señor Jesús y cómo reaccionaba el Señor Jesús y cómo vivía el Señor Jesús. Miremos algunos puntos. Sería imposible en toda la semana mirar uno por uno estas maravillosas virtudes del Señor Jesús y la forma en que Él reaccionaba a lo que le sucedía. Pero vamos a tratar de estudiar algunos. Vamos a tratar de estudiar los más que podamos. Gloria al Señor. Vamos a mirar cómo el Señor Jesús, desde el primer momento que entró en escena, desde el primer momento, entonces fue obediente. Obediente. ¿A quién? Al Padre. ¿A quién tenemos que ser obedientes? Al Padre. Y nos sujetamos a las autoridades por obediencia al Padre. Y nos sujetamos a esos padres que Él puso sobre nuestra vida por obediencia al Padre. Mateo capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor, léalo conmigo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Cuando Juan ve al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios lo lleva a identificar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como el Hijo de Dios que descendió del cielo, tomó un cuerpo lleno de santidad, lleno de limpieza, de pureza. Entonces Juan, cuando lo ve acercarse como otro judío cualquiera, y cuando le dice: Juan, bautízame, Juan se escandaliza. Versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mire la reacción de un hombre que conocía quién era el Señor Jesús, o que al menos en ese momento tenía claro quién era el Señor Jesús. Tú no necesitas ser bautizado. Y es que la verdad es esa. El Señor no necesitaba ser bautizado, porque Él era limpio, era puro, era santo. Pero Jesús, versículo 15, pero Jesús le respondió: deja ahora, o sea, no me insistas, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Juan? No, espérese un momentico, Juan. Usted entiende algo que los demás no saben. Yo tengo que dar testimonio de obediencia al mandamiento de mi Padre. Así que bautíceme. No se preocupe.
Yo lo hago por obediencia. Cumplamos toda justicia. La justicia es obedecer a Dios. Amén. ¿Cuál es la justicia? Obedecer al Padre. Obedecer lo que está escrito en la palabra. Mire, en algunas épocas nos hemos dado cuenta que la iglesia obedeció infinidad de voces. En algunas ocasiones la palabra, en otras ocasiones al pastor, en otros momentos a un predicador que ni siquiera conocen, pero que dicen que es muy famoso. Abrieron, no sé, una aplicación de internet, una página, una red social. Escucharon algo que dijo un ministro famoso y le obedecieron. Hay cantidad de personas emproblemadas porque creen que al identificar a alguien como famoso pueden, sin escudriñar mucho la Biblia, pueden obedecerle. Y muchos están en problema hoy en día. Porque fulano dijo, porque es que, y se pegan en una debilidad de su propio carácter, se pegan a mentiras que muchas personas predicaron. Le puedo poner muchos ejemplos. Me gusta ponerle uno de ellos, que es por el cual muchos cristianos, bueno, el área económica es algo que afecta bastante a muchos cristianos. Pero cuando uno mira a personas que conocen ese Dios que usted y yo conocemos, aunque no tienen esa verdad que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ellos son prósperos. ¿Por qué? Porque no tienen el problema de tacañería que muchos cristianos tienen. Levante su mano y diga: yo no. Eso. Sí, entonces hay muchos cristianos por allí que ni siquiera se molestaron en averiguar qué dice la Biblia y andan diciendo: no, lo que pasa es que el diezmo no es del Nuevo Testamento, el diezmo es de la ley, ya no. Y sacan cosas tan absurdas que dicen: no, y se diezmaba con uvas, con trigo, con especie. Ahora no todo el mundo es agricultor, entonces ya no hay que diezmar. Y dicen algo más, que alguien se los enseñó. Dicen: en el Nuevo Testamento nunca nadie habla del diezmo. Y las dos cosas son mentira, y lo hemos visto. Lo hemos visto muchas veces. Pero el problema aquí es que el cristiano, al no tener un carácter firme, sencillamente le cree a lo que otro dice porque le parece bonito, o porque le parece que se sabe más que él, o que es ineludible, que no se equivoca. Hermano, es falta de carácter cuando usted y yo creemos a alguien solamente porque es famoso. Tenga cuidado con eso. O porque está parado en un púlpito. Nunca haga eso, hermano. ¿Tiene la Biblia? Tenemos la Biblia. Escudriñémosla. Cerciorémonos de que lo que nos están predicando, lo que nos están enseñando es bíblico. Y así nos vamos a evitar el problema de obedecer a un hombre y desobedecer a Dios. Hubieron muchos momentos en que el Señor Jesucristo, con un carácter semidébil, con un carácter temeroso, tímido, inseguro, le hubiera hecho caso a la voz del hombre. Esta es una de ellas. El carácter mal formado o el carácter debilitado tiene muchos problemas, entre ellos el orgullo. El Señor Jesucristo hubiera tenido un problema de carácter, tan pronto escuche que Juan le dice: Señor, tú, el santo, el poderoso, el Hijo de Dios, vienes a mí para ser bautizado cuando yo necesito ser bautizado por ti. No, es que piénselo por un momento. ¿Cuántos cristianos hay buscando gloria, buscando grandeza, buscando fama? Mínimo, lo que hace una persona sin mucho carácter es: ¿verdad, cierto, Juan? Venga, pues lo bautizo yo a usted. Hágase para un ladito, yo voy a seguir bautizando. Pedro una vez le dijo: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. No vayas a Jerusalén para ser muerto. No lo hagas. No vayas por allá. Y el Señor, con un carácter firme, bien determinado, le dijo: apártate de mí, Satanás,
porque pones la mira en las cosas del mundo, de los hombres, no en las cosas de Dios. Eso es carácter. Y el carácter te lleva a obedecer lo que dice tu padre. El carácter nos lleva a no creer, escúcheme, a no creer lo que yo no he comprobado por la Biblia. ¿Está entendiendo lo que le digo? El carácter cristocéntrico bien formado siempre me pone duda en algo que yo estoy escuchando si no me lo demuestran con la Biblia. Y ese es su seguro de vida. Bueno, ese es mi seguro de vida, no es el suyo. Ah, bueno, listo. Eso es carácter. Carácter es que yo determino no creerle sino a una sola persona. Él se llama Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo fue obediente, y no solamente obediente, obediente a su Padre. Usted y yo tenemos que acostumbrarnos, tenemos que fortalecer y crecer en el carácter de Cristo, aprendiendo esto: solo le obedezco a mi Padre. Solo le obedezco a mi Padre, al Señor de los cielos. Y Jesucristo fue enviado por el Padre. Ahora, esa obediencia, póngale cuidado, esa obediencia nos tiene que llevar a nosotros a hacer lo que Dios nos dice. Y Dios nos manda a someternos a las autoridades. Es una cosa que a algunos cristianos no les gusta. Ponga atención. El hecho de que Dios, como soberano, como todopoderoso, nos mande a nosotros a someternos, esa palabra no es bonita, no, someternos a las autoridades. Hermano, todo lo que sea una autoridad, usted se debe someter, con el límite. Recordemos que todos deberíamos conocer los límites que mueven el reino de los cielos, con el límite de que si esa autoridad nos manda a hacer 4 cosas que la Biblia dice que no debemos hacer, guiados por una autoridad, entonces en nosotros debe aparecer algo que se llama la rebeldía justa. Pero mientras que no aparezcan esas 4 cosas que la Biblia dice que no le debemos obedecer a nadie, aunque sea autoridad sobre su vida, su papá, su mamá, su esposo, su jefe, el pastor, el gobernador, el alcalde, el presidente o cualquier otra autoridad, usted y yo tenemos el mandamiento de Dios de someternos a esas autoridades. En las cosas de los impuestos, en que hoy no haga esto, en que debemos hacer otra cosa, en que ya usted no va a poder pasar por cierta calle porque la cerraron, en eso. En todo lo que las autoridades superiores determinen, Dios se los está permitiendo y nosotros tenemos que someternos a esas autoridades. El Señor Jesús lo hizo. El Señor Jesús nos dio el ejemplo más poderoso de que por ser Él el Hijo de Dios, no iba a decir, ¿qué? ¿Qué dijo qué? Olvídese, yo no quiero, yo no voy a pagar ese impuesto. Mateo 17:24, léalo conmigo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Las 2 dracmas era un impuesto que se cobraba de tiempo en tiempo en Israel. Dice, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿Él no paga impuestos? Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Él le estaba diciendo, Simón, ¿qué te parece? ¿Debería pagar yo impuestos siendo el hijo del rey de todas las cosas? Es que a veces, hermano, el cristiano se equivoca y se equivoca de una manera muy terrible, muy peligrosa. Yo conocí, y le hablo por lo que conozco, yo conocí cristianos diciendo, ¿qué? Gobierno ladrón, olvídese, yo no le voy a pagar impuestos. Escuche, y se volvían mentirosos y ladrones, ocultando información para que el gobierno no les cobrara el impuesto del IVA, el impuesto de la DIAN, todas esas cosas. Lo ocultaban, porque ellos tenían ese razonamiento, olvídese, esos son un poco de impíos ladrones, decían ellos. Pero espérese un momentico, el Señor dice que nos sometamos a esas autoridades.
Y no nos hace la salvedad si son cristianos. No, Señor. Mire, el Señor Jesús dice, ¿esto es justo? Según las leyes del reino de los cielos, ¿es justo que se le cobre el impuesto a un hijo? ¿A un hijo del rey? ¿Mm? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Nosotros, los hijos de Dios. Sin embargo, dice el 27, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. 4 dracmas ahí en el estatero. A ver, reflexionemos en algunas cosas en este punto. Lo que el Señor está diciendo muy claramente es, yo establecí las autoridades. Si usted tiene que pagar el impuesto, páguelo. Yo le doy con qué. Claro, hermano, porque es que el Señor ha determinado que el impuesto se cobre cuando se le confirma a usted, cuando se le comprueba que ganó dinero. Es sobre un dinero ganado, no es que bien pobre la persona va y le toque en la puerta y a ver, pague. No. Lo que pasaba en ese tiempo en Israel era eso. No importa qué tan pobre fuera la familia, pague. El Señor le dijo, bueno, listo, no hay problema. Vaya que el Señor nos va a proveer a través de un pez, a través de lo que el Señor quiera. Él te provee lo necesario para someternos a las autoridades. Eso que un cristiano diga que Dios no me ha dado con qué comprar el seguro obligatorio, que el Señor no me ha dado con qué, no he tenido, mal administrador tal vez, no he tenido con qué hacerle la revisión técnico-mecánica, que es que se me venció la licencia de conducción y no he tenido nada, pero entonces sigo andando así ilegalmente porque es que Dios sabe, no Señor, Dios sabe que si tuviéramos fe, Él nos habría dado con qué pagar a las autoridades todos nuestros impuestos. Amén. Entonces, mírelo de esta manera, mírelo de esta manera. El Señor Jesús da el ejemplo, dice, sí, vaya, hágalo, por no ofenderles, porque a la verdad los hijos de Dios estamos exentos de impuestos, pero estamos aquí en la tierra y no queremos ofender a nadie. Romanos capítulo número 13, ese es el texto bandera en cuanto al sometimiento a las autoridades. Romanos 13:1 dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Deténgase ahí, por favor. Conocí también cristianos que aseguraban que no le hacían caso al presidente, que no obedecían al alcalde, que no obedecían al gobernador, que no obedecían eso de pagar impuesto predial, porque es que eran unos impíos. Escúcheme, porque eso los había puesto el diablo. Esas eran las palabras de ellos. Que va, un tipo de esos corrupto, eso lo puso fue el diablo, yo no le voy a pagar. Y el Señor, para evitar esa confusión en la iglesia, dice claramente: no existe autoridad que yo no haya puesto. ¿Sí lo está leyendo o no? Pero sabe que usted se puede encontrar cristianos, al menos entre comillas cristianos, que te van a asegurar y te van a decir: ¿cuál? Eso es mentira. Y te van a hacer unas explicaciones que puede ser que, si no tienes un carácter firme, te deje dudando que de verdad Dios no es todo lo soberano que dice ser en la Biblia, que el diablo le puede meter sus golcitos y puede poner él, el diablo, personas en autoridad. No, hermano, no. Aún el más malo de los gobernantes es puesto por Dios, porque el pueblo, el país, la ciudad se lo merece. Cosa tan terrible esa. Pero todas han sido puestas por Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Sáquese de la cabeza que el diablo puede poner una sola autoridad. Sáquese eso de la cabeza, hermano. El único que puede poner y quitar reyes es nuestro gran Dios. Vuelva a leer eso para que se dé cuenta.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Nadie más las puede establecer. El 2 entonces determina el juicio para el que cree otra cosa. De modo que quien se opone a la autoridad, llámese como se llame, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Algo que pongo a consideración suya, Iglesia del Señor, y de todos los que están en cualquier lugar del mundo. Cuando usted sabe que usted es autoridad sobre una persona, sobre un grupo de personas, usted no se puede dar el lujo de tener un carácter débil para aceptar el pecado, para aceptar la indisciplina, para aceptar el desorden entre esas personas que usted ha recibido para formar, para sacar adelante, para gobernar. El padre de familia no sabe lo que está haciendo cuando por un carácter débil le permite a sus hijos que hagan lo que quieran. Les permite el desorden, la indisciplina y el pecado. Y se justifican diciendo, no, lo que pasa es que pues son jóvenes y tienen que quemar su etapa. ¿Sabe qué es lo que no está previendo ese padre de familia? Que él, como padre de familia, como autoridad sobre ese hijo, lo está metiendo en maldición cuando le permite rebelarse contra la autoridad o pecar contra Dios. No sabe eso. Él no se da cuenta. Él no tiene la capacidad de decir, venga, yo me tengo que hacer respetar. Cuando este muchacho venga y me grite, cuando venga y me falte al respeto, si yo me guardo silencio, lo estoy dejando que se meta en una maldición tan grande que le va a ir mal. Pero si yo me hago respetar, como hacían los abuelos, que cogían un garrote, así sea de escoba, y se lo partían en la cabeza, en la espalda al otro. Yo no estoy diciendo que haga eso, pero le estoy diciendo que los antiguos no permitían que sus hijos se metieran en maldición, deshonrándolos, faltándoles al respeto. No. Pero a veces en medio de la iglesia nos encontramos personas que, ¿y qué hago, pastor? Ay, es que ese muchacho es un peladito, es chiquito, pero ya lo grita y le dice, vos sos mala, porque no le da lo que él quiere y la coge a patadas en las espinillas, ahí en los pies, y la grita y la ofende y, ay, ese muchacho tan tremendo, y lo está metiendo en maldición, porque él como autoridad tiene el deber, la obligación y el compromiso con Dios de enseñarle a someterse a su autoridad, llamada papá, llamada mamá, como sea. ¿Está entendiendo eso? Entonces el Señor determinó someterse a las autoridades. Varias cosas hay allí que usted puede ver si investiga, donde Él dice a lo que estableció la ley del gobierno, listo, hagámoslo. Cuando le hicieron la pregunta capciosa, ¿debemos dar impuesto a César? El Señor, con esa sabiduría que solamente caracteriza a los hijos de Dios, le dijo, muéstreme una moneda de las que reparte Roma. Le muestran una moneda y le dice, ¿y esta cara que hay aquí de quién es? Y dicen los escribas y fariseos, del César. Ah, bueno, si es la efigie de César, esta moneda es de César. Así que dele a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ah, qué tremendo. Nunca el Señor le dijo a nadie, sublévese contra las autoridades, que eso era lo que pensaba el pueblo de Israel. Este es nuestro libertador, pero pensaba que era que les iba a conseguir armas a todos para sublevarse contra el pueblo, contra el gobierno de Roma. No, Él vino a salvarnos, oiga, a libertarnos del pecado, de la maldición. Y ellos no lo entendieron, Listo, entonces que no nos quede duda de esto. Aquí en la tierra nosotros tenemos que dar el mejor testimonio de obediencia al Padre, y por obedecer al Padre nos sometemos a las autoridades. Solo cuando venga la prohibición de que usted predique, solo cuando venga la prohibición de que usted hable en el nombre de Jesús, cuando lo quieran obligar a que no nombre para nada el nombre de Jesucristo, a que predique y declare que Jesucristo es el Señor, ahí sí nos podemos rebelar.
porque entonces es una rebeldía justa. Pero que pague esto, que compre esto, que hágame el favor y le hace la revisión tecnomecánica, que hay un impuesto que del 4 por 1000, el que sea, hagámoslo. Dios nos da con qué. El Señor nos da con qué. Así es. El carácter firme hace que cuando viene la tentación, que cuando viene la propuesta, usted firmemente, sabiendo que tiene que obedecer a Dios, usted no acepta, no acepta. Yo me he dado cuenta de que un carácter tímido, indeciso, inseguro, es terrible, hermano. Una persona me dijo a mí: pastor, recibí la convicción de sembrar esto para la emisora. Hace muchos años, era yo ayudante aquí en este lugar. Le dije: pues hermano, venga, oremos por eso. Oremos, oramos. Padre, gracias Señor porque le has dado la provisión. Y esto, Señor, significa una bendición que tú le quieres dar a tu hijo. Amén. Oiga, él salió para la emisora y yo también salí para allá. Tenía programa en ese tiempo. Cuando yo llego allá, el hermano estaba cambiando el sobre. Y yo le digo: ¿qué pasó, hermano? Y él, entre apenado y como nervioso, me dice: no, pastor, es que lo pensé mejor y voy a sembrar una parte ahora y otra parte después. Yo le pregunté: ¿quién te dijo que hicieras eso? Él me miró con sorpresa y me dijo: ¿por qué sabe que alguien me lo dijo? Pues hermano, sí, es que el hermano taxista que acaba de arrancar, él me dijo que no, que me podría servir para otra cosa, que porque iba a sembrar todo eso, que más bien lo repartiera en dos. Uy, hermano. La persona sin carácter obedece y no precisamente a Dios. Como Dios no está ahí para convencerlo y decirle: mire, yo soy Dios, hágame el favor y me obedece. No. En cambio, el hermanito incrédulo, el hermanito contaminado de mentira, sí está ahí para decirle: no, hermano, piénselo bien, mire que eso usted lo puede necesitar. Ojo con eso, hermano, mire. Terrible. Oiga, la persona con carácter, así como el Señor Jesucristo, no tiene temor a decir la verdad. No tiene temor. Pero si no la conoce porque no estudia, ¿qué puede hacer? Hermano, el cristiano con un carácter cristocéntrico no debería tener temor a decir la verdad. Entonces, vino un día un hombre, y yo le doy la gloria a Dios, hermano, porque sabe una cosa, de las cosas más fuertes en mi vida fue el temor, el pensar qué dirán por esto del rechazo, y me daba ira cualquier dificultad que se me presentaba. Entonces vino una persona y me dijo, bueno, eso hace muchos años en otra congregación, me dijo: pastor, yo le traigo una ofrenda, pero le traigo dos, una para la iglesia y una para usted. Yo le dije: ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Usted es cristiano? Sí, pastor, yo tengo muchos pastores amigos. Arrimó en una camionetota ahí, oliendo a perfume de París. Más o menos con 50 años tenía ese hombre. En ese tiempo yo estaba como de 40, ¿no? Estaba más joven. Y él me dice: solo le pido un favor, que ore por mí y por mi esposa y nos bendiga. Y se bajó una niña, creo que no tendría más de 25 años, de esas niñas que a los 18 se pintan y se engalanan y parecen como de 25 o 30. Yo le dije: ¿ya es tu esposa? Me dijo: bueno, pastor, después de que usted ore por nosotros, será mi esposa, porque yo le pido que por favor nos una en matrimonio. ¿Qué? Yo le dije: no, varón, estás equivocado. Las cosas no son así. No, pero pastor, mire que no, así no son. Yo no puedo hacer eso. Se enojó, recogió sus dos sobres y se largó.
Oiga, a las 4 cuadras, en otra congregación, allá le hicieron una fiesta impresionante. El pastor de su propia plata le puso bombas, le puso guirnaldas, le puso cosas de colores y los casó. ¿Quién sabe en qué se estaba metiendo ese hombre? ¿Cuántos hijos tendría? Pero así como en secreto, para después ir a decir, el pastor de tal iglesia nos casó, ya somos marido y mujer. Ay, hermano. Entonces, uno no puede tener temor a decir la verdad. Escúcheme, cuando el creyente le da temor decir una verdad que conoce de la Biblia, tiene problemas de carácter. Y no tiene que decirlo agresivamente, no. Dígalo con una sonrisa, pero dígalo. Dígalo con la palabra, pero dígalo. A veces, hermano, que porque es mi papá, que porque es un familiar muy cercano, al que amamos mucho, viene y nos pregunta, venga, ¿cómo así? ¿Cómo así que María tuvo más hijos aparte de Jesús? A ver, dígame eso que me tiene ofendido. No, tranquilo, ella no, tranquilo, no se preocupe, no. Es que no lo quiero asustar, por eso no le dije nada, por eso le dije, no, después charlamos, pero no, la Virgen. Esa es una falta de carácter, cuando yo no soy capaz de decir una verdad que conozco de la manera que Dios me dice que la debo hacer. Mire lo que pasó con aquellos que tenían el poder y la autoridad en Jerusalén. Mateo 23:13 dice que el Señor Jesucristo sentado frente a los escribas y fariseos. Oiga, los fariseos, los más religiosos de ese tiempo, los que se creían más santos, extremistas, religiosos, y los escribas, autoridad, los que multiplicaban la ley de Moisés, los encargados de escribir, eso no era cualquier persona. Y les dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y usted se va leyendo de ahí para allá, y el Señor nunca. Oiga, ¿sabe una cosa? Corregir a alguien es amor. Decir la verdad de Dios es amor. No ocultarle la verdad de la palabra a alguien, eso es amor. Pero es una debilidad de carácter horrorosa empezar a decirle, no, pero tranquilo, no se preocupe, no hay problema, no. Dígale la verdad. Diga la verdad. Ahora, si no es capaz de decir la verdad en paz, con tranquilidad, si se tiene que exaltar porque apenas está ese carácter en formación, ¿y sabe qué pasa con el carácter en formación? Que a veces para decir la verdad primero se pone nervioso y tiene que decir la verdad como exaltado, como no, es que mire, pues hágalo, pero diga la verdad. Yo le digo a las personas, hermano, corríjame. Yo le digo a usted, corríjame. Si no lo puede hacer en paz, tranquilo, no importa, pero corríjame. Yo quiero estar en el cielo con ustedes. Y no importa cómo lo corrijan a uno, corrección es amor. El carácter débil no es capaz de entender y de aceptar esto. Satanás no te puede corregir. El cristiano con un carácter debilitado, cuando alguien le dice, hermano, mire, acomódese la camisa que se ve muy feo. Se me levantó el diablo a través de usted, pues. Se me levantó el diablo. No, hermano, si lo están corrigiendo, el diablo no puede ser. ¿Está escuchando eso? El diablo no puede ser si lo están corrigiendo, porque la corrección jamás vendrá del diablo. Y esto es difícil para muchos cristianos por falta de un carácter firme. ¿Sabe qué dice Proverbios? Que es un deleite, que es una hermosura cuando el justo te corrige. Porque la corrección nunca vendrá del diablo, siempre vendrá de Dios. Aunque sea tu suegra que te lo grite, uy, usted es muy desasiada, vieja cochina.
me va a corregir, me va a corregir, me va a corregir. Que va, usted descuida a mi niño, usted descuida a su marido. ¿Para qué se casó? Perezosa, me va a corregir. Claro, lo usual en el ser humano sin carácter es, claro, no, vieja sinvergüenza, más vos, vieja bruja, sabes que no te metas. Ah, eso sí, eso sí. No, hermano. Mire, aprendamos a decir la verdad y no use una muletilla que hace parecer que usted meditó cómo decir una mentira y no encontró por dónde. ¿Sabe cuál es esa muletilla? Una muletilla que hace parecer que usted le dio vueltas en la cabeza, ¿cómo engaño yo a este? Pero al final dijo, no encuentro cómo engañar a este. ¿Sabe cuál es esa muletilla? Cuando usted está hablando con alguien y dice, pues la verdad es que, ¿cómo así? ¿Estabas pensando en decirme una mentira? No, porque la verdad, no, usted siempre habla la verdad. O al menos deberíamos entender que nosotros no hablamos mentira, nosotros siempre hablamos la verdad. Por eso no deberíamos usar esa muletilla de, pues yo te voy a decir algo, yo te voy a decir la verdad. ¿Y hay otra opción para el cristiano? Fuera de decir la verdad, ¿hay alguna opción para usted y para mí? No, no la hay, no la hay. Entonces dígala y por favor prepárese para que su alma, temperamento, ¿no? Su alma no se desenvuelva, no se desenrosque y se llene de ira cuando le dicen la verdad. No, porque la persona que escucha una corrección y se enoja, pues el temperamento está diciendo que no tiene un carácter cristocéntrico. Porque si la reacción de cualquiera de nosotros a que nos digan, usted está haciendo esto mal, usted debería corregirse en esto, y se enojó, no, mijito, ese carácter está para recoger. Usted y yo debemos crecer en el carácter de Cristo. El carácter firme nos hace firmes ante la tentación. El carácter débil, inseguro, siempre nos hará caer en la tentación. Escúchelo. Es necesario que usted y yo pongamos mucha atención en esto de formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. ¿Sabe por qué el cristiano ante la tentación cede? Porque no se ha preocupado por formar su carácter de acuerdo a los principios bíblicos que Cristo tiene para usted y para mí. Eso es. Piense en un Giesí. Giesí, el siervo de Eliseo, vio dinero y dijo, uy, qué bueno tenerlo. No tuvo un carácter de decir, no peco. No, uy, no, uy, es un despilfarro, venga, yo. ¿Y no quedó leproso? Ah, bueno. Entonces dice, firme ante la tentación. Mateo, y esto usted lo conoce, Mateo capítulo 4, versículo 3. Está el Señor en ayuno en el desierto y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabe cómo conoce usted que tiene un buen carácter, un carácter firme, cristocéntrico? Cuando usted no empieza a darle vueltas en su cabeza a la posibilidad de pecar, porque de pronto tiene algún beneficio pecando. Cuando usted y yo empezamos a darle vueltas a esto, bueno, ¿y qué pasaría si yo de pronto digo que sí? A ver, ¿cuánto me ganaría? A ver, 5 por 1. Está tentadora. No, ya perdió. El Señor Jesucristo nunca se detuvo a pensar, ¿qué ventaja tendría yo si pecara? ¿Qué ventaja tendría yo si le obedeciera al diablo? ¿Qué ventaja tendría? No. Eso de meditar, de sopesar, de sacar sumas y restas para ver en qué me conviene pecar, eso es de un carácter débil, de un carácter adámico, de un carácter no con las virtudes del fruto del Espíritu, sino con las obras de la carne. Claro.
No, pastor, lo que pasa es que la verdad a mí me hicieron una propuesta que yo dije, esto me va a sacar del problema en que estoy, porque yo necesitaba unos millones y a mí me propusieron esto y esto y esto. ¿Y quién te dijo a ti que por fuera del Señor te va a ir bien? ¿Quién te lo dijo? Sí, pastor, ahora lo entiendo porque estoy peor que antes. Ah, pero sencillo, no tuve el carácter firme de decir no, no porque es pecado, no porque es ilegal, no, porque si yo me ahorro estos pesitos aquí o me gano estos millones acá, de todas maneras el diablo va a tener autoridad para arrancarme el doble, el triple, 4 veces más. Y yo no quiero eso. Claro, el Señor dice, el versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, de una le dijo no. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así fue una tras otra las tentaciones y el Señor no dudó. No, Señor, no lo voy a hacer. La Biblia dice esto, punto. Entonces medite, mire, cuando el muchacho no ha sido formado en su carácter, escúchelo. El que forma el carácter de ese niño y de esa niña se llama el varón. Él es el que forma el carácter. Hay mujeres, he conocido algunas pocas, que han recibido de Dios la habilidad, la capacidad de formar un buen carácter en sus hijos varones y en sus hijas mujeres. Muy pocas son. Pero el carácter es formado por el varón, por el padre. Cuando un varón, cuando una mujer no fue criado por su padre, mire a ver, no sea que ese carácter indeciso, inseguro, lo haga permanecer dentro del evangelio como cristiano, como cristiana, lo lleve a permanecer en el pecado mucho tiempo. Porque sin un carácter firme, el creyente no es capaz de decirle que no a la tentación. Porque lo atrae el placer, porque lo atrae el dinero, porque lo atrae la fama, porque lo atrae las bonitas palabras, las palabras de exaltación. Impresionante, hermano, que como consejero yo he escuchado cosas que tienen que ver con esto que le estoy hablando. Hermana, yo no entiendo usted por qué teniendo un marido, un esposo de tanta bendición, unos hijos, una familia tan hermosa, ¿cómo es que usted cede a eso? Pastor, es que me dijo unas palabras que mi marido nunca me las había dicho, pastor. Me trató tan bien, pastor, eso yo me sentí un carácter de terciopelo. Hermano, el cristiano tiene que tener un carácter en Cristo, firme, no de hierro, de acero. No porque eso está mal, no, quite de ahí. Pero empezó a decirle, ay hermano, no me diga eso, que el que lo escuche puede pensar mal de usted. Yo soy una mujer, yo sé que es una mujer casada, hermana, pero le pido al Señor que el día que yo me vaya a casar, me dé una mujer así como usted. Ya que usted no puede hacerlo porque ya está casada, pero como una mujer como usted, ay, eso la derritió. Y en su carácter de pollito, la llevó a pecar. Hermano, es que el carácter está para todo. El carácter cristocéntrico es impresionantemente poderoso para hacernos permanecer en la verdad. Tengo muchos. El carácter firme no nos permite odiar. El carácter bien formado, el carácter de Cristo no nos permite aborrecer, no nos permite despreciar. No, el carácter de Cristo nos lleva a compadecer. Escuche esto, póngale cuidado. El mundo ha sido pecador, el mundo crucificó a Cristo, el pecado de la humanidad crucificó a Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando lo estaban crucificando? Parrandada de hijos del diablo, se van a consumir uno a uno, les va a salir las lombrices por la boca, el cáncer se los va a... ¿Sí? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y no sabían lo que hacían teniendo la ley de Moisés? Crucifíquenlo, su sangre sea sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia. Ahí llevó, por eso el holocausto nazi, por eso. Entonces, póngale cuidado a esto. Mateo capítulo 9, versículo 36.
dice la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe qué dice un cristiano religioso cuando ve la necesidad de alguien? Está así por el pecado. No se meta ahí. Oiga, póngale cuidado. Escuche, si tenía compasión de personas que no tenían al Señor, a mí me aterró tanto cuando yo llegué a la iglesia cristiana y vimos a alguien en dificultades y entonces tuvimos la idea de hacerle un mercadito y entregarle ese mercado. Ay, hermano, y nos ve una hermana, dizque columna de la iglesia, una hermana muy conocida y reconocida en la iglesia, y nos ve y nos dice: venga, hermano Héctor, ¿para quién es esa remesa? Para el hermano fulano que tiene a sus 2 hijos y está en necesidad, él tiene escasez. No haga eso, hermano, no lo haga. Ese hombre está en trato, y si usted le da algo, usted también se mete en trato con Dios. ¿De qué me está hablando? Hábleme por la Biblia. No fue capaz. Nunca me mostró que Dios diga: al que tiene hambre no le des, al que está necesitado no le suplas, porque lo tengo en trato, y si tú metes la mano ahí y le das, te voy a meter en trato a ti también. Oiga, eso es mucha falta de compasión. Uy, una cosa tan horrible, tan terrible, hermano. Yo me fui donde el pastor y le dije: mira, pastor, esta hermana me dice esto y esto y esto. ¿Qué? Venga, hermana, venga. Venga, ¿cómo así? Si el Señor, por el contrario, dice que tengamos misericordia. ¿Usted no ha escuchado eso? No, pero es que Él está en trato porque muy posiblemente está pecando. Y si usted se mete ahí a ayudar al pecador, pues también el Señor lo va a tratar a usted. ¿De dónde se inventó eso? Esas son doctrinas de un corazón dañado y de un carácter, hermano. ¿Lo digo? Un carácter pervertido. Y no tengo tiempo esta semana de hablar de los caracteres. Dentro de la iglesia hay personas con un carácter pervertido. Y no porque sea promiscuo, no. Porque odia a los hermanos, porque desprecia a la iglesia, desprecia la palabra de Dios, desprecia la justicia de Dios, desprecia la misericordia. Y anda en una arrogancia impresionante. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Oiga, pónganle cuidado a esto. Mateo 14:14 es otro pasaje, otro momento en la vida del Señor Jesús, y mire lo que dice. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Esa misma compasión hay en nosotros, iglesia? ¿Esa misma compasión hay en nosotros? ¿A usted le nace de corazón ayudar al que está en problemas? ¿Sí? ¿No? De pronto puede ser que alguien no tenía el conocimiento de esto y que constantemente, viendo la necesidad de otro, dice: eso se ganó por pecador. Qué bueno que aprendiera. No tengo, hermano, no tengo. No lo puedo ayudar. No. Oración, arrepiéntase más bien, hermanito. Claro, yo conocí esa clase de persona. Entonces es un carácter mal formado. Él en su ser, no hacer. En su ser está torcido. No tiene el amor de Dios. Pero ya le llegó el fruto del Espíritu junto con el Espíritu. Ya fue derramado el amor de Dios en su vida, pero no le hizo caso, no lo aceptó, lo rechazó. Y hoy sigue en el repudio, hoy sigue en el rechazo. No. Para él, el que no llene las características que él exige, no importa lo que haya dicho Dios, lo desecha. No.